Capítulo 8. La confesión. Su madre no podía estar más feliz. Por fin tenía a su hijo bajo el mismo cielo de la ciudad, bajo su supervisión. Cada día que Manuel pasaba en la ciudad era una victoria contra el miedo que la había consumido desde su partida. A veces desayunaban juntos, le llamaba a mediodía y en algunas ocasiones también iba a cenar a casa, aunque él hablaba poco, su sola presencia era un alivio. Ella guardaba la esperanza y fe, firme como una piedra, de que poco a poco retomaría su vida normal, trabajar en su área, sus antiguas y buenas amistades, la rutina segura de antes. Manuel se comportaba de manera relativamente normal. Cumplía, no discutía. Pero era una normalidad fría. Como la de un actor que repite un guión que se aprendió de memoria. Hablaba lo estrictamente necesario, sus frases eran cortas, solo en su mente, con él mismo hablaba mucho, se hacía preguntas, sacaba conclusiones de lo que podía haber pasado con Capuchino. Sus ojos antes llenos de una luz de curiosidad se habían apagado, unas semanas después de su regreso a casa, como un niño que negocia una tregua, puso condiciones claras a su madre. No viviría en la casa familiar. Quería un departamento solo para él. Tenía que tener un piso de bambú, dijo, sin dar mayores explicaciones. A cambio buscaría un trabajo y se haría cargo de sus gastos, su madre, con tal de verlo establecido y cerca. Accedió de inmediato. En su mente, cualquier capricho era un bajo precio a pagar con tal de tenerlo cerca, de estar un poco más tranquila. Encontró un pequeño departamento cerca de su casa, la persona que lo rentaba aprobó de buena gana que le instalaran una duela de bambú, lo amuebló con lo básico y adicionalmente como un gesto de amor maternal sacó a crédito de una tienda departamental una bicicleta, pues Manuel entre las pocas cosas que platicaba dijo que le gustaría trabajar repartiendo comida en bicicleta, en una de esas plataformas digitales, no le apetecía para nada estar encerrado en una oficina. Durante varias semanas, Manuel se convirtió en una silueta más pedaleando bajo el sol sonorense. La mochila térmica a la espalda, el teléfono sujeto al manubrio. Recogía órdenes, las entregaba, recibía propinas. Ganaba una cantidad decente para un solo hombre, pero no era ni de lejos suficiente para cubrir la renta del departamento. La diferencia la ponía su madre, en silencio, con la discreción de quien paga por la paz. Por la mente de Manuel rondaba constantemente la idea de que este trabajo era solo un medio, una estrategia. Mientras sus piernas se ejercitaban y recorría las mismas calles una y otra vez, su cerebro no planeaba rutas de entrega. Planificaba una ruta de escape. No podía sacar de su cabeza la imagen de Capuchino, perdida o escondida. La historia de que se había escapado nunca se la creyó. Era una perrita muy inteligente. Había una punzada de intuición, un vacío en el relato oficial que le habían dado, que no dejaba de molestarlo. Fue entonces cuando, de manera muy inteligente y a escondidas, puso en marcha un plan paralelo. Había otra tía, familiar de su madre, una señora de edad avanzada que vivía en una casa tranquila cerca del centro, entre la familia tenía la buena fama de ser muy platicadora y de corazón blando. Manuel comenzó a visitarla por las tardes, después de su jornada de repartos, al principio con el pretexto de que andaba por ahí cerca, después ya no tenía que dar explicaciones, solo llegaba, se tomaba una taza de té o una limonada sentado con ella en la sala entre retratos y recuerdos familiares. En otras ocasiones en el porche, las primeras veces la charla era superficial, el calor, anécdotas de la familia, recuerdos de su infancia. Manuel se mostraba amable, paciente, un sobrino preocupado por su tía solitaria. Poco a poco, con la habilidad de un pescador lanzando el anzuelo, fue llevando las conversaciones hacia la familia de la Ciudad de México, hacia la tía Marta que los había ayudado a rescatarlo. Una tarde,
Mientras el sol teñía de un color naranja el horizonte, el plan por fin dio resultado. La anciana tía, inocente y muy confiada por la compañía y la atención de su sobrino, soltó la bomba sin darse cuenta. «Ay, mijito, qué bueno que preguntas por tu tía Marta», dijo acomodándose en su sillón. «Me platico por teléfono que está muy feliz con la compañía de la perrita. Dice que le ha sido una fiel compañera, que ha estado muy tranquila y hasta ha podido dormir mejor pues la perrita duerme a los pies de su cama, que antes de su llegada se sentía muy sola». El mundo se detuvo, veía a su tía mover los labios pero solo escuchaba un fuerte zumbido. El fuego interno de la ira, que había mantenido apagado bajo capas de meditación y fingida normalidad, se avivó de repente, de una manera violenta. No era una perrita perdida. Era una perrita regalada. Entregada como un consuelo, como un juguete, no dijo una palabra. No hizo ni un gesto. Simplemente se levantó y con una calma que era más terrorífica que otra cosa. Salió de la casa de su tía, montó su bicicleta y pedaleó como un poseído, no hacia su departamento, sino directamente a la casa de su madre mientras mentalmente repetía las palabras traición, mentira. La encontró en la cocina preparando algo para la cena. El golpe de la puerta la hizo estremecerse. Al verlo, una sonrisa automática se dibujó en su rostro, pero se desvaneció en cuanto vio sus ojos. Estaban exageradamente abiertos, fijos en ella, sin parpadear. «¿Dónde está Capuchino?», preguntó a pesar de ya saber la respuesta. Su voz era baja y calmada, pero aún así se sintió como un cuchillo afilado. «Amor, ya te dije, se perdió», dijo su madre torpemente, mientras limpiaba sus manos con una toalla. «Mientes», gritó Manuel. El grito hizo vibrar los cristales de la cocina. «La regalaste. Me mentiste, me traicionaste». «Es mi perrita», avanzó hacia ella. Su madre retrocedió, asustada, hasta quedar con la espalda contra la pared. La acorraló con su cuerpo, la rabia que emanaba de él hacía que el sudor corriese por su frente. «Dime la verdad», gritó, cada palabra era como una puñalada, «o no respondo». Bajo el peso de aquella amenaza, su madre se quebró. Empezó a llorar, asintiendo entre sollozos. «Creí que te hacía un bien», balbuceó. «Pensamos que era una distracción, que si no la tenías, te quedarías». Marta se sentía muy sola, ocupaba compañía. «Pensamos que estarían mejor, tanto tú como la perrita». Manuel escuchó la confesión sin pestañear. La ira que sentía era tan densa que casi podía tocarla. Levantó la mano por puro impulso, un movimiento brusco cargado de toda la frustración, la traición y el dolor acumulados. Su madre cerró los ojos esperando el golpe, pero la mano se detuvo en el aire, temblando. No era a su madre a quien quería golpear, era la mentira, el encierro, el tiempo perdido. Bajó el brazo. «Dame toda la información», ordenó, con voz ahora ronca. «Dirección, nombre completo, teléfono. Todo lo que tengas de ella», temblorosa. Con lágrimas en los ojos, su madre obedeció, anotó los datos en un pedazo de papel de una libreta de cocina. Manuel lo arrebató de sus manos, sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió de la casa. Afuera, la bicicleta nueva, el símbolo del inicio de su nueva vida, estaba recargada en el cerco. La miró con desprecio, con un movimiento brusco la tomó con sus dos manos, la alzó sobre su cabeza y la estrelló en el suelo de cemento generando un estruendoso ruido metálico. Caminó con paso rápido y decidido al departamento. No necesitaba pensarlo, el plan, ahora, era muy simple. Abrió la puerta de golpe, entró y en menos de 10 minutos tenía frente a sí lo único que necesitaba, una pequeña mochila con algo de ropa.
El dinero en efectivo que había ahorrado de las entregas, una navaja multiusos y el papel arrugado con la dirección de la Ciudad de México, no tenía un plan completamente elaborado. No sabía cómo llegaría, cuánto tardaría o qué haría exactamente al encontrar a su tía. Pero no había más dudas, ésta se las había dejado a su familia, junto con la bicicleta y la vida de mentiras. Al salir del departamento, cerró la puerta por última vez y se encaminó hacia la salida sur de la ciudad. El sol de la tarde alargaba su sombra sobre el suelo. Esta vez no iba hacia un sueño vago llamado Perú. Iba a rescatar al único ser que sentía en realidad amar, su perrita Capuchino. Capítulo 9. De nuevo al sur, después de algunas horas de estar caminando ya se encontraba afuera de la ciudad, la noche había caído desde hacía rato. Se sentó en el suelo a descansar un poco y ya con la mente más relajada recapacitó y entendió que no debía seguir caminando, tenía que llegar más pronto. Caminaría hasta el próximo punto al lado de la carretera donde los choferes de tráilers se detienen a descansar y comer, ahí pediría raite. Así lo hizo. Para la medianoche llegaba a un lugar de los mal llamados cachimbas, lo que se podría llamar un restaurante a la orilla de la carretera, pero se caracterizaban por ser construcciones muy precarias con amplio y polvoriento terreno alrededor que hacía a la veces de estacionamiento para los grandes trailers. Entró al lugar, solo había 6 mesas, 3 estaban ocupadas por choferes. Buenas noches, saludo a todos, pidió un café a la cocinera y se sentó a descansar. Los choferes platicaban entre ellos, contando chistes los cuales festejaban con grandes carcajadas. Cada uno de ellos cumplía a la perfección con el estereotipo que se tiene de los choferes de trailers: pantalón de mezclilla, zapatos de trabajo, camisetas y gorra, por supuesto sobrepeso. Manuel pensaba cómo entrar en la plática de sus posibles medios de transporte. Lo único que se le ocurrió fue empezar a reír y festejar de los chistes que ellos contaban. Uno de ellos le preguntó: ¿para dónde vas? Al sur, respondió Manuel sonriente. Ora Pato, ya te salió compañía, dijo el chofer refiriéndose a otro de sus colegas. Voy a Guadalajara, ¿ocupas un aventón?, dijo Patricio, el chofer apodado Pato. Sí, respondió Manuel con una gran sonrisa y poniéndose de pie. Espérate a que termine de bajar la comida y nos vamos. Pero ya sabes, me tienes que hacer plática, si no, qué chiste. Se carcajearon todos al unísono. Después de un rato Manuel estaba subiéndose a un imponente tráiler que jalaba una gran caja refrigerada. Tanto el tractocamión como la caja tenían una cantidad excesiva de focos color naranja. Con una pregunta al respecto, Manuel inició con el pago que debería hacer a su raite. Es decir, platicar. ¿Por qué le ponen tantas luces al camión? No vas a creer que en la mayoría de los accidentes que hay en carretera el conductor que nos choca alega que no vio al tráiler. Así que tratamos de que ese no sea el pretexto. No, pues si no te ven de a tiro están ciegos y no deberían andar manejando. Así es, respondió el Pato. Manuel, trato de platicar todo el tiempo, pero entrada la madrugada ya tenía mucho sueño. El Pato se dio cuenta y le dijo: ¿a poco ya se te cansó el caballo? Pues la verdad es que sí, no he descansado nada desde que me levanté. Chingate una de esas, dijo, sacando del tablero un frasquito con pastillas verdes. Te va a quitar el sueño. No gracias, respondió Manuel, estoy tomando medicamento, no vaya a ser que se me crucen los cables. Cuando el sol estaba a punto de salir, Manuel no pudo aguantar más y se quedó dormido. El Pato se mostró comprensivo y lo dejó descansar. El tiempo transcurrió aparentemente lento, pero se despertó al sentir que el tráiler se estaba deteniendo. Abrió los ojos, no tenía idea de dónde estaba, pero era otra cachimba. ¿No tienes hambre? Me voy a echar un taco, dijo el Pato. Manuel se bajó y lo acompañó al interior del local. El Pato pidió una orden completa, Manuel solo un café. A ver su nuevo amigo comprendió que Manuel no traía dinero y le dijo: pide una orden, yo te voy a invitar. Manuel agradeció sinceramente, tenía que cuidar lo más posible el poco efectivo que tenía. Mientras esperaban que le sirvieran, Manuel preguntó dónde estaban.
ya pasamos Culiacán, respondió el Pato, ya nos falta menos para llegar a Guadalajara. Yo voy a la central de abastos, ahí podrás conseguir otro raite hasta la Ciudad de México. Ah, muy bien, muchas gracias, respondió Manuel. Oye, Pato, ¿por qué llegas a comer a estos lugares, a la orilla de la carretera y en medio de la nada? Pues precisamente por eso, menos lata estacionar la unidad. Solo hay que bajarse de la carretera, sin tener que entrar a la ciudad, además aquí se consigue de todo. ¿Cómo que de todo?, preguntó inocentemente Manuel. De todo, repitió el Pato. Comida, bebida, whisky, mujeres. Y aceptan varios métodos de pago. ¿A poco puedes pagar con tarjeta?, preguntó nuevamente Manuel con inocencia. El Pato soltó una carcajada. No, creo que es lo único que no aceptan, pero puedes pagar con diésel o con mercancía de la que traes y en el último de los casos con efectivo. Sonrió maliciosamente. Mientras comían no platicaron, Manuel pensaba en Capuchino, ahora tenía la certeza que todo este tiempo había estado bien, no estaba perdida, no andaba vagando por las calles. Ese pensamiento le puso feliz y más aún cuando cayó en cuenta que era cuestión de días para reencontrarse con ella. Terminaron de comer, el Pato charló un rato más con sus colegas y después de unos minutos retomaron el trayecto. Después de muchas horas de carretera donde Manuel siguió abonando a su pasaje con platica, por fin los letreros anunciaron que la ciudad de Guadalajara estaba cerca. Todo lo que Manuel había platicado era mentira, la familia, los motivos de su viaje, su vida en Hermosillo, son solo invenciones para poder mantener entretenido y conforme a su benefactor. Había tratado de no divulgar nada real de su vida. Cuando la entrada a la ciudad de Guadalajara era inminente, empezó a darse cuenta que a la orilla de la carretera había personas haciendo señales a los trailers. Agitaban sus manos con trapos que hacían la veces de banderas. ¿Qué quieren esas personas?, preguntó Manuel. Están esperando chamba, ofrecen su servicio para descargar los trailers, y les pagan bien, pues les tiramos 300 pesos y un whisky. ¿Qué es el whisky? Pues un pase o una piedrita, para que aguanten la friega. ¿Necesitas ayuda para descargar la mercancía que traes? Sí, claro, ¿te la avientas? Sí, respondió Manuel, necesito hacer dinero. Pues está buena la chinga, tú sabes. Sí, le entro, respondió Manuel. La entrada a la ciudad fue lenta y tortuosa, el tráfico era horrible, a la central de abastos llegaron de noche. Dormirían sentados en la cabina y muy temprano por la mañana descargarían. Manuel durmió como tronco, estaba muy cansado. El Pato tuvo que agitarlo fuertemente para que se despertara por completo. Órale pues. Si le vas a entrar, ahora es cuando. Manuel se talló los ojos, se estiró y bajó del tráiler para dirigirse a la parte de atrás de la caja. Las puertas ya estaban abiertas, el frío que salía de la caja calaba en los huesos, y así, sin calentar, empezó a cargar cajas para depositarlas dentro de un cuarto frío y en una bodega. Las primeras cajas se sintieron pesadas, y el frío hacía que los dedos de las manos le ardieran. Después de 20 minutos ya había entrado en calor. Y llevaba buen ritmo. Mucho antes de llegar a descargar media caja, sintió como las fuerzas lo abandonaron. El Pato al ver esto le pegó un chiflido a una de las personas que andaban buscando chamba entre las cajas y le pidió que ayudara a Manuel a descargar. Después de descansar un rato, Manuel se incorporó y para media mañana entre los dos habían terminado. Recibió su paga, 200 pesos, pues el Pato tuvo que darle 150 pesos al otro cargador que entró al quite. Manuel le agradeció sinceramente el raite y la chamba que le había dado, se despidieron y se desearon buena suerte. Caminando por la central de abastos buscando un nuevo raite que lo llevara o acercara a la Ciudad de México, se encontró con un puesto ambulante de tortas. Hasta ese momento se dio cuenta del hambre que traía. Haciendo uso del billete que acababa de recibir como paga por descargar la mercancía, se compró una torta y un refresco.
Grata sorpresa se llevó al ver que le entregaron la torta dentro de una bolsa de plástico, empapada en salsa. En un principio no supo cómo comerla, hasta que otro comensal llegó, pidió una y al recibirla anudó la bolsa, comprimió la torta remojada, le hizo un agujero en una esquina y la empezó a succionar como si de un hielito se tratara. Recordó que alguna vez escuchó la frase, a donde fueras, haz lo que vieres, así que la comió de la misma manera. Una vez satisfecho, se puso a preguntar sin pena alguna a cada chofer que veía si le podían llevar al sur, ofreciendo su servicio de platicador profesional y adicionalmente de cargador. Más de 4 choferes rieron a sus anchas con la oferta, hasta que uno accedió sin mayor problema. Saldré como a las 10 de la noche, no te pierdas, dijo el chofer, antes de la hora. Ya anoche en una banqueta encontró una llave de agua y mojando una de sus camisetas y luego exprimiéndola se dio un baño de esponja porque ya había sudado mucho y su olor no era para nada agradable. Antes de la hora estuvo listo, repitió la operación, charla ficticia y amena, chistes que había escuchado de otros traileros. Así el tiempo transcurrió no más rápido, pero sí más entretenido. En los momentos de silencio, pensaba en lo relativo que son las cosas, lo mucho que le había costado en tiempo y esfuerzo avanzar por esos lugares cuando venía caminando, días, semanas, y viajando sobre un tráiler era solo cuestión de horas. El trayecto del segundo aventón fue como un sueño pesado, entrecortado por las luces de ciudades y pueblos que pasaban como fantasmas. Manuel dormitaba, se despertaba, volvía a dormir. Ya no tenía más historias ficticias que compartir, solo un cansancio crónico, un dolor de cuerpo entero y la sensación de urgencia en su pecho por llegar que no lo abandonaba. El chofer, un hombre más tranquilo y callado que el pato, parecía disfrutar del silencio. La gran ciudad los recibió de madrugada, no se sentía como entrar, más bien era como sumergirse en ella, de una manera lenta y pesada. El concreto y asfalto parecía no tener fin, los carros a toda prisa, el sonido de los claxon y los silbatos de los policías. El aire cambió, se volvió espeso, con olor a gasolina, humo y algo metálico. Finalmente el tráiler se detuvo en una zona de bodegas enormes, muy cerca a la central de abastos. El lugar era monumental, era una ciudad dentro de la ciudad. Manuel se dijo listo y dispuesto a empezar a trabajar, pero el chofer le dijo que no era necesario, que la empresa tenía personal y que utilizaban montacargas para el trabajo. Manuel agradeció al chofer con un apretón de manos y bajó. Sintiendo al fin bajo sus pies el asfalto de la Ciudad de México, su primer objetivo era claro, salir de ese laberinto de carga. Caminó entre incontables trailers, gente corriendo con diablitos cargados con infinidad de productos, siguiendo la corriente de gente, hasta que, por fin, encontró una avenida principal. El amanecer era grisáceo. Sacó de su bolsa el papel arrugado con la dirección. Su tía vivía en una colonia llamada Las Lomas. Preguntó a un vendedor de una caseta de periódicos y revistas cómo llegar. Híjole, mano, exhaló el hombre, mirándolo de pies a cabeza. Estás en la parte baja, en Iztapalapa. Las Lomas está del otro lado, pegado a los cerros. Están muy lejos, lejísimos. Te vas a gastar un dineral en el taxi. No tengo dinero, respondió Manuel. Le pidió instrucciones para poder llegar o por lo menos acercarse en metro. Lo que siguió fue una odisea, pero esta vez bajo tierra. Era un río de gente que iba y venía, subía y bajaba, todos apurados. Dentro de los vagones fue estar apretado todo el tiempo, la mayoría de la gente con la vista puesta en sus celulares o de plano con los ojos cerrados. Hubo que transbordar 2 veces a otra línea. Al salir de nuevo a la superficie en la última estación, la ciudad se veía diferente, las calles más anchas, más limpias, los edificios más altos y con apariencia de vidrio. El aire aún pesado, olía menos a gasolina y más a árboles recién podados. Comenzó a caminar, pidiendo orientación e indicaciones de vez en cuando. Después de mucho caminar,
siguiendo las indicaciones que le habían dado, se encontraba en una zona residencial, no tenía nada que ver a donde había estado unas horas atrás. Casas grandes, con bardas altas, jardines perfectos. Cada paso que daba por esas calles silenciosas, empinadas, lo hacía sentir más como un intruso. Su ropa sudada, sus botas gastadas, su mochila vieja, hacían un gran contraste en ese entorno de pulcritud. El hambre hizo acto de presencia, el estómago le rugía, pero no se detuvo, continuó caminando. De su mochila sacó una botella con agua y un pan que había comprado en el metro. Comió mientras caminaba, sin bajar el ritmo. El papel en su mano estaba húmedo por el sudor de su puño. Al fin llegó, el número de la casa era grande, en una calle sin salida. El sol de la tarde, filtrado por los altos árboles, dibujaba caprichosas formas en la calle. Finalmente, se detuvo frente a ella. Era exactamente como se la había imaginado, una gran casa blanca de ricos con un amplio portón de madera cerrado. Todo estaba limpio y en orden, una tranquilidad que a Manuel le parecía de otro planeta después de que ese mismo día en la mañana había estado en el bullicio de esa misma ciudad. Desde la banqueta de enfrente, observó por largos minutos. No había movimiento. Las cortinas de las ventanas de la planta alta estaban cerradas. Respiró hondo, sintiendo como el cansancio de días, el polvo, el humo, el frío, la presión del tráfico se acumulaban en sus hombros. Pero más fuerte que todo eso, latiendo con fuerza, había un fuego encendido a causa de la traición. No era ansiedad, era la determinación fría y afilada de un hombre que había venido desde muy lejos a reclamar lo único que le importaba. Ajustó la mochila en su espalda. Se pasó la mano por la cara, como para despejar cualquier duda. No pensó en lo que diría, en cómo actuaría. Solo sabía que al otro lado de esa barda, tras esa puerta, estaba Capuchino, con el corazón latiendo fuertemente, como un tambor de guerra. Manuel cruzó la calle. Sus pasos resonaron firmes en la banqueta desierta. Se detuvo frente al portón, alzó la vista hacia el timbre brillante y sin más preámbulo, extendió el dedo y lo presionó. El sonido agudo, limpio y elegante del timbre cortó el silencio de la tarde. Era el primer disparo. Manuel esperó. La mochila parecía pesar cada vez más, sus pies ardían, pero su espalda estaba recta. Todo el viaje, desde la mentira descubierta en Hermosillo hasta este preciso instante, convergía aquí. No se iría sin lo que era parte de él.